Roxana. Qué bueno que está aquí de nuevo, hermana. Dios la bendiga. Pues no veo a nadie que esté aquí nuevo ni por primera vez. Y damos gracias al Señor, pues una vez más que podemos ir a la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por los hermanos que nos ayudan en sonido y también en parte de videos o de cámaras. Y ustedes también, amados hermanos y amigos que por la gracia de Dios nos permiten compartir. Ustedes sean tan bendecidos como nosotros y que el Espíritu Santo ilumine su entendimiento de la misma manera que nosotros. Vamos, por favor, amados, a la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, verso 1 al 6. Efesios 4, 1 al 6. Ahí cuando tenga esa cita ya lista, diga amén y leemos. Amén. Gloria a Dios, qué bueno. Pues leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por esta salvación tan grande que nos has dado por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ilumina ahora nuestro entendimiento y prepara nuestro corazón para que seamos fortalecidos por tu Espíritu Santo en el hombre interior, en la mujer interior, y seamos afirmados en el conocimiento de la verdad y caminemos de tal manera que demostremos al mundo que somos tuyos, que tú gobiernas en nosotros, que vivimos para ti, que glorifiquemos tu nombre. Por Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, amados, 2 domingos ya pasados, el antepasado y el pasado, solamente estuvimos en el verso 1 y estuvimos hablando de aquella exhortación o la exhortación que el Espíritu Santo hace a la iglesia. Hoy quiero compartir con ustedes bajo el tema que somos llamados a la unidad en el amor de Cristo en la iglesia. Y vimos, para hacer rápidamente una recapitulación de lo que ya hemos compartido y engranar en esto, que vimos cómo esta epístola a los Efesios tiene una característica peculiar, maravillosa, de cómo el contenido de esta carta está magníficamente balanceado por el Espíritu Santo, quien es el autor intelectual de la carta. Obviamente dijimos que sí, la tinta fluía de la pluma de Pablo, pero las palabras inspiradas venían o vienen del Espíritu Santo, quien inspiró a Pablo y a todos los hombres que Dios escogió para escribir lo que conocemos como la palabra de Dios o la Biblia. Pero en Efesios vemos un balance magnífico, perfecto, en los que la carta se compone de 6 capítulos. En los 3 primeros tenemos 3 capítulos donde sobreabunda una maravilla de todo lo que el apóstol por medio del Espíritu Santo nos da en Cristo, es decir, nos da a conocer, porque quien realmente nos da todo esto por medio de su Hijo es Dios Padre. Nos da todas esas bendiciones, todas las garantías, todos los privilegios. Y no solamente esa multitud de bendiciones espirituales, sino esa identidad nuestra en Cristo Jesús. Lo que hace a una persona prevalecer frente a las dificultades, a las luchas, a las hostilidades, a todas las adversidades que nos encontramos en este mundo, es cuando esa persona es su identidad, cuando esa persona se identifica, ¿quién soy yo? Ahora, si usted no se identifica en Cristo, si usted no sabe quién usted es en Cristo, el diablo lo puede intimidar, lo puede jamaquear, como dicen en Puerto Rico, lo puede alar para aquí, para allá.
pues hay uno en esas etapas de, diríamos, no tanto de una depresión clínica, pero sí de un desaliento, de desánimo, que nos vamos al piso, que no nos podemos levantar. Pero cuando estamos identificados, cuando sabemos quiénes somos en Cristo y cuánto tenemos en Él, no importan las circunstancias. Lo aclaramos la semana pasada, que las circunstancias no pueden dictar nuestro estado de ánimo, ni mucho menos nuestro comportamiento. Y entonces el apóstol nos dice a la iglesia quiénes somos en Cristo, cuánto tenemos en Cristo, y ahora que llega, después de pasar esos 3 primeros capítulos que están saturados de toda esa multitud de bendiciones, de garantías, de privilegios de quien usted y yo somos en el Señor Jesucristo, Él llega al capítulo 4 y cambia completamente de tono, porque vimos cómo Él pasa del conocimiento al comportamiento, de la doctrina a lo práctico. Él nos comienza a decir: por cuanto ustedes han recibido tanto, Dios Padre nos ha dado tanto en su Hijo, y por medio de su Hijo, ahora Él espera que nosotros vivamos todo eso que tenemos en Él, lo vivamos en la vida práctica diaria. Y llegamos pues a la conclusión que eran 3 exhortaciones que Dios, Espíritu Santo, trae a la iglesia. Hoy vamos a ver ese llamado que nos hace el Espíritu a guardar la paz y la unidad de la iglesia en Cristo Jesús, del cuerpo de Cristo. Pero antes de ir allá, repasemos un poquito también esta frase que dice: que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra vocación se refiere a un llamado o a una carrera, a una vocación. Cuando hablo de llamado, no me refiero a un llamado ministerial. No es que el Señor se esté refiriendo aquí que nos llamó porque alguien, el que no sé, por ejemplo, usted puede decir: bueno, pero yo no tengo llamado pastor, yo no estoy pastoreando, porque no se sabe, a lo mejor usted lo tiene y todavía Dios no lo ha puesto ahí, porque Moisés tenía ya 80 años cuando comenzó a pastorear un pueblo. Pero me estoy refiriendo que no es un llamado ministerial, no es un llamado al pastorado, no es un llamado a evangelista, no es un llamado a misionero, no es un llamado a cualquiera de los otros ministerios o llamados ministeriales en la iglesia. Cuando habla de este llamado, esto se refiere, es el fruto o el resultado final de una vida que ha sido dedicada al Señor Jesucristo, ha sido comprada a precio de sangre, y Dios espera que usted y yo vivamos vidas marcadas y radicalmente transformadas por el poder del Espíritu Santo que Él ya puso, amados, en nosotros. Entonces Dios nos está llamando a vivir esta vida diferente. No porque usted y yo podamos vivir vidas diferentes en nuestra propia fuerza. Eso lo compartimos la semana pasada también. Pero el llamado que nos está haciendo Dios en estos primeros 6 versículos del capítulo 4 no es fácil, porque nos está llamando a que nosotros guardemos la unidad en la iglesia. Yo aclaré que no estoy trayendo esto porque haya problemas en la iglesia. Le estamos dando gracias a Dios, pero de corazón, no de labios para afuera. De corazón le damos gracias a Dios que en la historia de esta congregación, que vamos para 23 años ya, en julio primero cumplimos 23 años de que Dios nos tenga aquí. En estos 23 años nunca hemos disfrutado como iglesia de mayor unidad, coinonía, paz, tranquilidad como la que estamos viviendo. No seremos muchos, pero nos llevamos muy bien. Y eso es más importante que cualquier otra cosa. Ese es el mejor testimonio que tiene la iglesia, y lo vamos a ver. Este es el mejor testimonio que tiene la iglesia para presentar al mundo que somos unidos, que nos une una fe común en Cristo Jesús. Entonces, no estoy trayendo esto porque tengamos problemas, al contrario, para recordar esta responsabilidad nuestra y guardar esta bendición tan linda que tenemos. Y digo que Dios no nos está pidiendo cosa fácil,
porque Dios tiene un sentido del humor tremendo. Porque sabe que los peores enemigos de la unidad en la iglesia no es ni siquiera el diablo, somos nosotros mismos. Y es como decía mi abuela, Dios le ha dado la llave al ladrón. Él nos está diciendo que nosotros guardemos la unidad en la iglesia, porque sabe que somos nosotros los que más propensos estamos a dañar la unidad en la iglesia. Porque depende de nosotros llevarnos bien. Depende de nosotros poner nuestra fe común en Cristo, el amor de Cristo, el Espíritu Santo que mora en mí, mora en usted también. Todas esas cosas tienen que estar por encima de todo para llevarnos bien. Pero vuelvo aquí. Dios no nos está pidiendo que vivamos su palabra en nuestra propia fuerza. Dios nos está pidiendo que vivamos esta palabra porque ya Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir a la altura de lo que Él espera de nosotros. Solo depende que nosotros entendamos eso y pues obviamente nos aferremos a la persona que nos ayuda a vivir a la altura de lo que Dios quiere. ¿Quién es esa persona? El Espíritu Santo. Él mora en nosotros, Él es nuestro maestro por excelencia. Él nos ha venido como a tomarnos de la mano y a llevarnos por el camino que agrada a Dios. Y si usted va, por ejemplo, a Romanos capítulo 6, del verso 1 al 14, no lo voy a leer todo por razones de tiempo, pero el tema de ese pasaje, del verso 1 al 8, es donde Dios nos hace una exhortación, por así decir, nos llama, por así decir, a que el pecado que aún está en nosotros, porque no nos engañemos, en cada uno de nosotros todavía está el germen del pecado. Todavía está en nosotros la lucha entre la carne y el espíritu, y va a ganar obviamente a quien usted mejor alimente. Si usted alimenta el espíritu, pues va a ganar el espíritu. Pero si usted descuida la parte espiritual de su vida y usted alimenta más la carne, dándole a la carne todo lo que quiere, pues viene el día del tropezón y la carne gana. Entonces, en Romanos 6, del 1 al 14, en esencia lo que nos está diciendo el Espíritu Santo es que no permitamos que el pecado que está en nosotros se enseñoree de nosotros de manera que le obedezcamos. Y sigue explicando todo esto y cuando llegamos al verso 14, específicamente si lo quieren poner para que los hermanos vean o lean el verso 14 rápidamente, vemos en el verso 14 que dice, y que ya el pecado no se enseñoreará de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa frase de que nosotros estamos bajo la gracia señala directamente a que todo lo que usted necesita para vivir a la altura de lo que Dios espera de nosotros nos ha sido dado por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra que está, o la frase que estamos bajo la gracia, inmediatamente señala hacia la obra redentora del Señor Jesús, donde vino y rompió el yugo del pecado por medio de su sangre preciosa. Lo rompió de sobre nuestra cerviz, quebró las cadenas, las ligaduras que nos ataban al mundo de las tinieblas, a hacer la voluntad del diablo, a hacer la voluntad de la carne y todas estas cosas. Ahora estamos en Cristo. Y por medio de Cristo mora en nosotros, o gracias al Señor Jesucristo, nos fue dado el Espíritu Santo para que podamos vivir a la altura de lo que Dios espera en nosotros. Y llegando de nuevo a Efesios 4, vemos que después de decirnos todo esto, el apóstol Pablo, después de decirnos todo lo de los 3 primeros capítulos, ahora comienza y espera Dios que nosotros apliquemos esto en la vida práctica, en nuestro caminar diario, en nuestro comportamiento y específicamente en este caso en el comportamiento de la iglesia. Y lo primero que vemos aquí, pues en este caso es el mandamiento en el verso 3, donde dice en el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Note que la palabra Espíritu está con mayúscula y es obvio que se trata del Espíritu Santo. No es la parte espiritual nuestra, no es nuestro espíritu, sino el Espíritu Santo. La necesidad de la unidad en la iglesia. La palabra ahí se refiere a que vivamos en paz, a que
cultivemos la armonía, la tranquilidad, esa paz que solo Dios puede dar, pero que nosotros podemos dañar. Y uno de los fundamentos doctrinales de la epístola a los Efesios es casualmente, pues, que la gracia de Dios se revele o se manifieste a través de nuestro comportamiento, a través de cómo nosotros nos llevamos los unos con los otros. Cómo nos llevamos los unos con los otros. Y eso es parte integral de la salud espiritual de la iglesia. Hermanos, y cuando digo de la iglesia, es también del hogar. Porque si en el hogar no nos llevamos bien, por más que pretendamos llevarnos bien en la congregación, no va a lograrse. ¿Por qué razón? Porque cada hogar, sea que es compuesto por una sola persona, ya eso es un hogar, porque ahí está la Trinidad con usted. Porque tenemos personas aquí que viven solos en una casa o solas. Y hay otros hogares que están compuestos por el matrimonio y varios hijos, sean uno o sean varios. Pero cada hogar es una iglesia en miniatura. Y la salud espiritual de la iglesia, aunque depende del Espíritu Santo, obviamente, quien nos imparte esa vida espiritual, pero la salud espiritual de la iglesia tiene que ver mucho con la salud espiritual del hogar. No podemos inventar lo que no es. Por eso digo que esos mismos principios, esa misma demanda de Dios para que nos llevemos bien en la iglesia, está de más decir que Él quiere lo mismo y aún mejor, que nos llevemos bien en el hogar, que guardemos la paz en el hogar. Y consideren por favor los siguientes versos. Voy a leer esto, aunque nos tome un poquito de tiempo, pero es importante respaldar todo con la palabra de Dios, porque deseo que usted vea que Dios personalmente anhela que predomine entre nosotros la unidad, la armonía, la paz. ¿Por qué Dios quiere la unidad, la armonía y la paz? Bueno, Él es el Señor Jesucristo, es uno de sus nombres o títulos divinos, es el príncipe de paz. No podemos decir que pertenecemos al príncipe de paz y nos andamos arañando los unos a los otros. En Juan, vamos a ir a Juan, pero vamos primero a Romanos 12. Todavía no es tiempo de ir a Juan. Romanos 12 dice, y vamos a leer del 9 al 16. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Sabe lo que quiere decir eso, prefiriendo los unos a los otros? No sentirme yo superior al otro. Eso es todo. No es que tenga que adularle a la otra persona, como dicen, no es que en Puerto Rico creo que dicen cepillo, ¿no? No es que usted tenga que estar de cepillo, ¿no? ¿Es esa la palabra en Puerto Rico? No, eso es en Centroamérica. Adulón, guataca, cepillo, culebra, lo que sea. No es eso. Es ese respeto mutuo cuando reconocemos que la otra persona es tan importante como yo. Eso es todo. Es decir, ahí lo dice claro. Prefiriendo, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sabe lo que pasa? Cuando la iglesia no se lleva bien, también se afecta el servicio al Señor, porque uno ala para la izquierda y el otro para la derecha. Y yo en mi experiencia, que nací y me crié en el campo, nunca vi que una yunta de buey, uno alara para la derecha y el otro para la izquierda, porque no pueden llevar la carga, jamás. La carreta, ni el arado, ni nada. Ya la gente no sabe de bueyes, porque ahora es todo con maquinaria y inclusive automatizada. Hay algunos que ni siquiera un operador llevan ya en los tractores eso. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran,
unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay gente que usted no puede hablar de la luna porque ellos ya van más arriba, están llegando al sol. Yo conocí a uno y yo decía, esto es lo más grande del mundo. Usted iba a hablar así rápido. Bueno, la verdad que yo soy una gente que sabe de eso, mi hermano me decía. Y ahí viene una lectura, ahora una lección de una... Esto es lo más grande del mundo. Pero bueno, lamentablemente, y es que así somos los cubanos, todos lo sabemos, Dios mío santo. Segunda de Corintios. Sí, lamentablemente mis compatriotas, usted no puede decir nada porque cuando usted iba ya ellos venían hace rato. Segunda de Corintios 13 y verso 11. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Note que hay una condición. Para que ese Dios de paz esté con nosotros, nosotros tenemos que, dice ¿qué? Dice, seguir, procurar la paz, seguir la paz y procurarla. No es paz a toda costa tampoco, pero sí la paz del Señor, obviamente. Filipenses 2. Filipenses 2. Entonces estamos viendo que Dios personalmente está interesado en ese bienestar nuestro. Y es bueno para nosotros, es bueno, es psicológicamente, espiritualmente, todo es beneficioso para la iglesia cuando estamos en paz y en armonía. Filipenses 2, del 1 al 4, dice, y Él os... Estoy en Efesios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso ayuda. Entonces vemos que Dios está interesado en la unidad de la iglesia. Y si nosotros sabemos y decimos que somos de Él, que pertenecemos a Él, que somos su cuerpo, que somos su iglesia, si el Señor de la iglesia, que es la cabeza de la iglesia, quiere, ama y desea la unidad y la paz entre nosotros, también nosotros tenemos que cooperar con nuestra parte, con el Espíritu Santo, para mantener esa paz. El verso 3 de Efesios 4 nos hace un llamado específico. Dice, guardemos o procuremos e inclusive defendamos la unidad en el cuerpo, la unidad en la iglesia. Lamentablemente no siempre hemos estado en paz aquí. En el pasado hubo, gracias a Dios, grupitos pequeños y algunas personas en que se especializaron en murmurar, criticar, conspirar y todo tipo de cosas. Y usted dirá, pastor, pero eso fue en el pasado. Bueno, pero para nosotros asegurar un buen futuro tenemos que cuidarnos de los errores del pasado. Esa es la mejor manera de nosotros cambiar y mejorar, cuidarnos de los errores del pasado. En fin, este texto nos exhorta a nosotros, Efesios, ahora volvamos a Efesios para poder citar la cita, dice, o la palabra, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese es el verso 3. Y nos exhorta a que vivamos unidos para el bien de la iglesia y sobre todas las cosas para la gloria del Señor Jesucristo. Hemos dicho en tantas ocasiones que nosotros lo que debe predominar en nuestro corazón es la glorificación de nuestro Señor Jesucristo por medio de todo lo que nosotros hagamos. El hermano Juan dio un testimonio de cómo pues Dios ha hecho cosas maravillosas en su trabajo
que se ha visto inclusive en unas estadísticas impresionantes. Y Dios quiere que nosotros en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, en la calle, en el supermercado, en el pulguero, en la playa, donde usted ande, en el medio del Pacífico en un yate, si es que tiene para hacerlo, que allí usted glorifique a Dios también, donde sea. Entonces, en primer lugar, notemos, hermanos, yo quiero llamar su atención a que las instrucciones de este mandamiento son específicas. El texto dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito significa, o quiere decir lo mismo que celoso, esmerado, diligente, activo, cuidadoso. En este caso, trae a mente la idea de que usted y yo como cristianos no podemos permitir que nada, absolutamente nada, vaya a afectar la unidad de la iglesia, el bienestar espiritual de la iglesia. Y guardar transmite también la idea de proteger o cuidar. Note que no dice crear, ni mucho menos fabricar. ¿Por qué será? Porque usted y yo no podemos fabricar la unidad de la iglesia. La Biblia es clara. El Espíritu Santo nos hace un llamado a cuidarla. Porque eso es algo, la unidad de la iglesia es algo que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Ahí lo dice la Escritura, que esto nos ha sido dado por medio del Espíritu. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, es por medio del Espíritu que Dios nos da esa unidad. Nosotros solamente podemos guardarla. Nosotros no la producimos, no la podemos comprar, no la podemos fingir, ni imitar, ni cosa que lo parezca. Es un mutuo acuerdo de esa unidad que es producida en nosotros por el Espíritu y nosotros hemos de cuidar de ella. ¿Qué más se puede decir de eso? Bueno, pues que el que se levante contra la unidad de la iglesia o que se preste a tratar de distorsionar la cosa de la iglesia, se está levantando contra el Espíritu Santo. Y cosa terrible es dar cosas contra el aguijón. Vemos además que la palabra vínculo significa aquello que une una cosa o una persona a otra. Es eso que nos une. Y en nuestro caso, los hermanos que tienen camionetas, ¿cuál es el vínculo que une la camioneta al tráiler que usted haga? Aunque tenga 40,000 libras en el tráiler, lo une esa pelota que lleva atrás, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál es el nombre técnico de eso? El hinch. Eso mismo, hermano. Ves que tenemos un ingeniero aquí, pero no son cubanos, ¿sabes? Y si eso se daña, ese tráiler sale dando 20,000 piruetas en la carretera y acaba con medio mundo. Igualmente, si nosotros descuidamos el vínculo, ¿cuál es el vínculo que nos une el uno al otro aquí? El amor de Cristo, el amor que todo lo puede, el amor del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo gobernando en nosotros. Entonces, la palabra paz, en este caso, habla de esa, vuelvo a repetir, armonía, el mutuo acuerdo entre nosotros. Eso es lo que le mantiene a la iglesia unida en la paz del Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo gobierna abundantemente en nuestras vidas. Entonces vemos que las instrucciones del llamado del Señor a nuestras vidas son instrucciones específicas. No nos están mandando a inventar nada, simplemente cuidemos la paz del Espíritu Santo en nosotros. Y además de eso, vemos en este llamado del Señor que es un llamado de gran sabiduría. Pues obviamente viene del Señor. Uno de los más firmes y grandes testimonios que presenta, repito esto, la iglesia al mundo es una congregación, sea grande o pequeña, pero una congregación unida en el amor. En muchas ocasiones ha venido gente aquí que nosotros hemos invitado cuando tenemos alguna actividad especial, cuando hay comida, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que nos han dicho siempre que notan en la iglesia es el amor del Señor en la iglesia. La unidad que nos caracteriza la iglesia por ella. Aquí, hermanos, a pesar de ser una congregación pequeña, podría yo citar algunas cosas que entre nosotros hay grandes diferencias culturales, ¿no? Nos reunimos 8 nacionalidades diferentes en esta congregación. 8 nacionalidades diferentes, de manera que hay varias cosas que, por ejemplo, aunque todos tenemos esa raíz común latinoamericana,
Venimos de 8 culturas diferentes. Y es muy interesante que algunas de las palabras que son comunes y corrientes e inofensivas en su cultura, en la mía a lo mejor son ofensivas. Yo, por ejemplo, no le puedo llamar al pan como los puertorriqueños. Yo no puedo ir a una panadería cubana en Miami y decirle al que atiende en la panadería, dame tal cosa como los puertorriqueños se refieren al pan, porque es bien ofensivo. Pero ahora tampoco yo no puedo referirme a los insectos que vuelan aquí, sobre todo en el verano, el montón de insectos que andan volando por donde quiera, con la misma frase que nosotros en Cuba nos referimos a los insectos, porque es igualmente ofensiva al puertorriqueño. Pero, ¿qué he aprendido yo en este camino del Señor? Que si un puertorriqueño delante de mí me dice, óyeme, ¿tienes tal pan ahí? Y yo digo, no hay ningún problema, si es que tú le llamas al pan, a mí no me va a ofender. Ahora, si hay puertorriqueños alrededor de mí, yo no me voy a referir a los animalitos, a los insectos, por la misma palabra que nos referimos en Cuba. Yo le digo, esos animalitos que andan ahí, pues. Tenemos diferencias culturales, pero en el amor de Cristo aprendemos a aceptarnos y a respetarnos los unos a los otros. Tenemos otras múltiples. Bueno, por la diferencia de cultura, a unos les gusta la música más avivada, más vibrante para adorar. A otros nos gusta la música más sublime, más suave para la adoración. En esa diferencia que vemos aquí, pues tenemos hermanos que a unos les gusta vestirse más elegante para venir a la iglesia, a otros les gusta más casual. A unas hermanas les gusta arreglarse más juveniles, más alegres, a otras más conservadoras. Hay hermanas que no se ponen pantalones por nada del mundo, hay otras que no se lo quitan ni siquiera para dormir. Pero nada de eso afecta la unidad de la iglesia, porque nos hemos aprendido a amar y a respetar como Dios quiere que nos amemos y nos respetemos, ¿no? Son diferencias que bueno. Y ninguna de esas amenazan la unidad de la iglesia, porque por encima de todo esto está el vínculo de la paz en el Espíritu Santo en nosotros. Y dice además que ese Espíritu Santo en un cuerpo nos une un mismo Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. Es decir, nos unen los fundamentos doctrinales del inmutable evangelio eterno del Señor Jesucristo. Eso está por encima de mis preferencias como cubano, o por encima de la preferencia del otro como mexicano, o hondureño, o nicaragüense, o bueno, que no se me quede ninguna nacionalidad, porque entonces no se me vayan a disgustar y decir que no los tengo en cuenta. Puertorriqueño, dominicano, qué sé yo, guatemalteco, salvadoreño, sí, cuidado con... colombianos, de todo, y México, por supuesto, que no falte México, porque ahí sí estamos mal. El caso es que de acuerdo a Gálatas 3:28, no existen, para Dios no existen nacionalidades. Esas fronteras regionalistas o nacionalistas no existen en el cuerpo de Cristo. Aquí no existe el cubano, ni el mexicano, ni el otro. Aquí somos un cuerpo, una iglesia, un grupo de hermanos y hermanas que nos amamos en Cristo. Y ya realmente cuando nos reunimos, yo no pienso que soy cubano. Si de vez en cuando digo que yo soy de allá, de qué sé yo, de Tamaulipas, en México. Sí. A ver si un día me llega la troca, pero tiene que ser hermosa como la de los mexicanos. Gálatas 3:28 dice que ya no hay ni judío, ni griego, ni libre, no hay libre, ni esclavo, no hay varón, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y eso es lo importante. Hermanos, si el Espíritu Santo de Cristo está en mí, y si el Espíritu Santo de Cristo está en usted, mire, para que haya un pleito, necesitamos 2 o más. Pero si en esos 2 gobierna el Espíritu Santo, es difícil que haya un pleito. Es que es imposible. Y eso aplíquelo en su casa también. Antes que haya un pleito entre usted y su esposo o esposa, recuerde el uno y recuerde el otro, que en usted mora el Espíritu Santo. Y si mora el Espíritu Santo, no contristemos al Espíritu Santo, con quien fuimos sellados para el día de la redención. Porque si yo ofendo a mi esposa,
estoy ofendiendo al Espíritu Santo que está en ella. Si ella me ofende a mí, está ofendiendo al Espíritu Santo que está en ella. Se hiere, se duele. La ofensa no es directamente contra el Espíritu, pero se duele porque ya nuestro cuerpo no es nuestro. Fuimos comprados a precio, que no lo dice 1 Corintios 6, del verso 19 al 20. Que este cuerpo no es nuestro, que fue comprado a precio de sangre. Y que tenemos en nosotros el Espíritu Santo que nos fue dado de Dios. Y dice, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu. Lo dice. Ah, no, tienen otra escritura ahí, pero eso es lo que dice. Entonces, cuando nosotros caminamos en la paz que ha sido dada a nosotros por medio del Espíritu, nosotros, hermanos, tenemos la capacidad de guardar la unidad en la iglesia. Y qué bueno que tenemos o que existen entre nosotros diferentes diferencias. Tiene que haber, tener diferencia de opinión. No quiere decir que eso va a afectar para nada la unidad de la iglesia. Es bueno tener diferencia de opinión. Sería horroroso tener un totalitarismo de ideas en las cuales el pastor solamente toma decisiones, o el otro, el diácono o el anciano, sino que tenemos diferentes ideas, porque la Biblia nos dice que en la multitud de consejeros abunda la sabiduría. Entonces, un totalitarismo de ideas sería un castrismo en la iglesia, un Fidel Castro en la iglesia también, acabando con todo. Entonces, hermanos, no hay otro testimonio por medio del cual podemos manifestar al mundo que Cristo es real y verdadero que por medio de la unidad en la iglesia. Cuando la iglesia es unida, cuando el amor en la iglesia es sin fingimiento, como dice, cuando no es fingido, cuando es real, cuando es de adentro, cuando es, ya dije, no lo fabricamos nosotros, es producido por el Espíritu, cuando el Espíritu está en usted y el Espíritu realmente gobierna a gusto en su vida, porque el Espíritu a veces está en cristianos, pero está apagado porque ellos persisten en vivir de acuerdo a su voluntad. Y el Espíritu está ahí luchando para hacer esa obra transformadora, esa obra santificadora y regeneradora, pero con un costo tremendo, porque siguen de tercos queriendo hacer su voluntad. Es como el muchacho que está en el salón de clase, la maestra o el maestro lo quiere enseñar, pero él sigue de terco. Y a la larga le enseña por el amor a la vocación, ¿cómo se dice? De enseñar, de magisterio, de pedagogo, lo que sea, de enseñar. Pero cuesta, que no cuesta. Usted fue maestra, ¿usted sabe lo que fastidia a un muchacho torcido en la clase? Sí, que no hay manera de entrar en razón con él. Así somos cuando resistimos al Espíritu. Pero quiero decir esto, si el Espíritu tiene, pues diríamos, toda la libertad en nosotros para irnos, porque no somos perfectos, obviamente no estamos en ese nivel de perfección, pero vamos en camino allá. Y si le dejamos, Él nos va llevando a niveles cada día superiores en cuanto a nuestro comportamiento y en nuestra vida consagrada para Jesús el Señor. Si el Espíritu tiene esa libertad en nosotros, si la tiene en mí, la tiene en usted, tenemos un pequeño cielo en la iglesia, tenemos un pequeño cielo en nuestro hogar. Eso es lo que quiere Dios. Y ese es el mejor testimonio que usted y yo damos al mundo, que Jesús es real y verdadero. Porque cuando nosotros podemos tener mucha doctrina, yo dije la semana pasada que andamos obesos de doctrina. Los cristianos andamos gordos como vacas, cebados de doctrina bíblica, pero la gente no viene a la iglesia, no es por la doctrina que saben, sino por el testimonio malo que ven en muchos cristianos. La gente dice, no hombre, si este es cristiano, ¿para qué rayo voy yo a la iglesia? Están peor que nosotros. Ahora, cuando el mundo ve que usted y yo caminamos unidos en ese vínculo de la paz, que es por el Espíritu Santo, en el amor de Cristo, entonces van a escuchar nuestro mensaje. Pero si ellos nos ven agarrándonos del cuello, no va a escuchar el mensaje de la iglesia. No lo puede escuchar. Y eso es lo que nosotros somos llamados por el Espíritu a guardar ese vínculo de la paz. Nosotros hemos sido llamados a caminar en este camino. Y ya voy a terminar. Este camino, amados hermanos y hermanas, este camino que es Cristo Jesús, este camino se caracteriza por
el amor, por la humildad, lo leímos en los textos, por la mansedumbre y por la paz de Cristo, sobreabundando en nuestros corazones. Vamos a estar en pie. Entonces, el llamado que nos hace el Señor es, ¿estará usted dispuesto? ¿Estará usted dispuesto, hermano y hermana, a renunciar a su propia agenda, a renunciar a sus propias preferencias y a darle siempre la libertad al Espíritu Santo para que sea la voluntad de Dios manifestándose y obrando a través de nuestras vidas, y nosotros seamos útiles en las manos del Espíritu Santo para guardar la unidad de la iglesia? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos. Para usted que nos está viendo a través de las cámaras, hermano y hermana, es esta misma aplicación, pero especialmente para usted, amigo y amiga. Yo creo que aún las peores personas del mundo anhelan la paz, la tranquilidad y la unidad en el hogar. Pero por más que usted la anhele, es imposible tener paz, es imposible vivir en unidad, en amor, en tranquilidad, en ninguna parte de este mundo, sin tener a Cristo sentado primero en su corazón. Porque Jesús es el príncipe de paz. Y yo le ofrezco hoy la solución a cualquiera de sus problemas en ese sentido. No es que no va a tener más problemas por simplemente aceptar a Jesús como Señor y Salvador personal, pero sí Él le va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y también el poder por medio del Espíritu Santo para usted enfrentarse a los retos de esta vida. Si usted quiere entregar su vida hoy al Señor Jesucristo, solamente tiene que renunciar a sus pecados. Usted tiene que reconocer que es pecador o pecadora. Esto no es así tan fácil. Usted tiene que renunciar a sus pecados y decir, Señor, yo reconozco que soy un pecador o una pecadora, pero hoy yo renuncio a todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te reconozco a ti, Señor Jesucristo, como mi único Señor y Salvador personal. Entra en mi vida. Toma control de todo mi ser, gobierna en mi corazón, que tu Espíritu Santo me guíe a cómo yo debo vivir para ti. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Si usted ha hecho eso, es la mejor decisión de su vida. Dios quiere salvarle, quiere bendecirle, quiere darle vida eterna en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga. Y a nosotros aquí, iglesia, oremos. Padre Santo, somos una congregación pequeña, pero una congregación que te ama. Una congregación que podemos dar testimonio de que tu amor y tu gracia y tu paz y tu Espíritu Santo gobierna en nosotros. Gracias por la unidad, gracias por esta paz, por esta coinonía, por esta tranquilidad que tú nos das como congregación. Gracias por echar fuera de entre nosotros todo espíritu de contienda y de murmuración y de crítica y de conspiración contra el cuerpo de Cristo. Gracias por darnos esta bendición de poder disfrutar de tu amor y de tu paz. Ayúdanos a ser sabios, de continuar amándonos los unos a los otros, respetándonos los unos a los otros, no teniendo mayor concepto de cada uno de nosotros del que debemos tener. Y siempre buscar, sobre todas las cosas, la glorificación de tu nombre, Señor Jesucristo. Que nosotros en nuestro comportamiento y en nuestro llevarnos el uno con el otro, te glorifiquemos siempre. Gracias por amarnos, gracias por bendecir la iglesia, gracias por bendecir cada hogar aquí representado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Amados, Dios les bendiga. ¿Hay algún anuncio? Los maestros de escuela dominical